Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Voy a hablarles sobre la conmemoración de los 60 años de existencia de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS. El día 28 de enero de este año 2022 se conmemora 60 años de la fundación de lo que en principio se llamó Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS. Han transcurrido 60 años y la CAS permanece. Por lo tanto, hay que reconocer que una organización social en la República Dominicana que permanezca 60 años activa debe merecer un reconocimiento. Asimismo, queremos reconocer a Gabriel del Río, quien, al igual que la CAS, conmemora 60 años de estar en la dirigencia, en la directiva de la CAS. Quiero que sepan que mantenerse 60 años, tanto la CAS como Gabriel del Río, es lo que nosotros podíamos decir ahora, es un sindicalismo adulto mayor. Quiere decir, los adultos mayores somos los que tenemos 60 años o más de edad, pero Gabriel no es de edad solamente, sino de permanecer 60 años activo en el sindicalismo y la CAS, lo cual merece un reconocimiento público. Yo he recorrido 78 países en actividades sindicales, en el Caribe, en América Latina, en Europa, en África, en Asia. No hay en el mundo otro dirigente sindical que haya permanecido 60 años como dirigente sindical. Existió en México, que era un récord en aquella época, Fidel Velázquez, un dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que estuvo en la dirección de esa organización desde el año 1941 hasta 1997, 56 años. Era un récord. Era reconocido en América Latina como el dirigente sindical que más tiempo había durado. Pero Gabriel del Río tiene 60 años. Quiere decir que es hasta ahora reconocido como el dirigente sindical que más tiempo ha estado al frente de una organización, en la directiva de una organización. En Europa, en Estados Unidos, no es posible porque la mayoría de los dirigentes tienen que retirarse a la edad de 65 años, por ley nacional, pensionados. En la República Dominicana esto es permitido, tener una edad, y muchas personas que tenemos más o que somos pensionados participamos en el movimiento sindical. Por lo tanto, este 28 de enero de 2022 es la conmemoración de la CAS, que cumple 60 años, y de Gabriel del Río de mantenerse 60 años como directivo de la CAS. Pero además, la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, creó en 1962 varias organizaciones, muchas organizaciones sindicales, ligas agrarias, federaciones. La FEDELAT, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, afiliada a la CAS, y el INFAS, el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, dependencia de la CAS, son también organizaciones que conmemoran este año 60 años de actividad permanente. Entonces,
El 28 de enero conmemoramos los 60 años de la CAS, pero en este año también se conmemoran los 60 años, no solamente de Gabriel del Río como directivo sindical, sino también de la FEDELAT y de el INFAS. La CAS en su trayectoria ha tenido 5 dirigentes que han sido secretarios generales: Jesús Caminero Morcelo, Henry Molina, Fernando Guantes, José Gómez Cerda, quien habla, y Gabriel del Río. Hemos sido los 5 dirigentes que hemos sido secretarios generales, pero el que ha durado más en los cargos es Gabriel del Río. Pero Gabriel del Río no es solamente en la CAS. Gabriel del Río es uno sino el que más de los dirigentes nacionales e internacionales que ha participado en congresos, tanto de la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, cuando existía, de la CSA, que existe ahora, de la CMT y de otros organismos internacionales. Pero además de eso, Gabriel del Río tiene 38 años participando en las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ningún dirigente sindical, ni empleador, ni de gobierno ha ido a tantas reuniones, que es un récord mundial de participar en las reuniones de la OIT. La CAS tiene en su historia muchos éxitos, como todo, tiene también fracasos. Lo mismo puedo decir de Gabriel del Río ha tenido mucho éxito, hay fracasos, es humano, ni la CAS ni él son infalibles. Quiere decir que mantenerse es lo importante, tanto tiempo activo, permanente, es una actividad o un reconocimiento que debemos hacer. La CAS ha tenido muchos éxitos. Yo personalmente puedo decir uno de los mayores éxitos fue la creación del Colegio La Esperanza de los trabajadores o del sindicato de la Compañía Anónima Tabacalera cuando estuvo afiliada a la CAS. El crear una escuela para los hijos de los trabajadores es un logro que no se ha vuelto a conseguir en nuestra sociedad, y en pocos países de América Latina existen escuelas exclusivas para los hijos de los trabajadores. Pero además de eso, la CAS ha hecho cientos de huelgas en la cual se han perdido muchos dirigentes, han tenido que irse a vivir al exilio, han tenido que perder su empleo. Hemos tenido en la CAS mártires, como fue el caso de Mamá Tingón, de Mr. Beca y de otros dirigentes que fueron asesinados por defender los derechos y libertades de los trabajadores. Hemos tenido fracasos, como es natural. No toda organización, todo lo que hace es de éxito, sino hay errores que se cometen que después uno y los mismos afiliados se dan cuenta de esos errores. La CAS estuvo contra el golpe de Estado que se hizo al profesor Juan Bosch en el año 1965 y estuvo activa durante la intervención de los norteamericanos. Desde el principio, el primer día que se inició, el comité ejecutivo de la CAS fue a Radio Televisión Dominicana, que era el canal de televisión que se veía un 90% de la población, y nos presentamos. Entre ellos estaba Gabriel del Río, Henry Molina y yo. Y Henry Molina, que era el secretario general, dijo un discurso de apoyo al movimiento constitucional. Yo tuve el privilegio de representar al gobierno y a los trabajadores dominicanos en calidad de representante oficial del gobierno y de la CAS para visitar a Venezuela, Chile, México. Además estuve en Puerto Rico y en Estados Unidos denunciando la intervención norteamericana y apoyando al retorno a la presidencia del profesor Juan Bosch. Quiere decir, la CAS en los momentos más difíciles que hemos tenido ha estado presente.
Muchos de los dirigentes sindicales que hemos tenido han sufrido cárceles, hemos tenido dificultades en nuestros trabajos, despidos, pero no hemos mantenido. Yo soy un hombre pacífico. Durante los 12 años del gobierno de Balaguer estuve 11 veces preso, detenido, y así la mayoría, especialmente Henry Molina, que era o ha sido el dirigente sindical más carismático que hemos tenido durante toda la historia de la CAS en estos 60 años. La CAS es un testimonio de trabajo. La CAS se mantiene fundamentalmente desde su principio, en la cual participamos en la constitución de la CAS, Henry Molina, Gabriel del Río, Jesús Caminero, Porfirio Zarzuela, Jorge Cruz Reyes, Rafael Hidalgo y otros. Pero además la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y ahora clasista, siempre ha estado con apego a los principios de la doctrina social cristiana, del humanismo integral, con el método de ver, juzgar y actuar. La CAS siempre ha dado atención especial a la educación, por eso ha mantenido el INFAS y en una ocasión las escuelas sindicales, porque la educación es la base de toda actividad. Nosotros como CAS, como Confederación Autónoma Sindical Clasista, hemos mantenido, o se ha mantenido la CAS durante 60 años, con el método de ver, juzgar y actuar que se implantó desde el principio. Al iniciarse, tenemos que reconocer la labor y orientación que tuvimos de parte de la Confederación, la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT. En esa época tenía otro nombre, se llamaba Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, y su líder para esta región y para América Latina, Emilio Máspero, estuvo varias veces aquí en nuestro país, como tuvo también Eduardo García, un cubano que se radicó en Venezuela y que fue un gran dirigente sindical. Así tuvimos siempre el apoyo de la Central Latinoamericana de Trabajadores y de la Confederación Mundial del Trabajo. Quiere decir que la CAS, con sus principios del humanismo integral, de la doctrina social cristiana, se ha mantenido, ha formado cuadros militantes en todos los niveles, tanto para los sindicatos de base, para las federaciones regionales y profesionales, como para el nivel nacional. Además de eso, ha aportado dirigentes para el plano internacional, personas que hemos desempeñado cargos importantísimos, como fue el caso de Henry Molina, que duró 7 años siendo secretario general adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores y vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo. También hemos tenido otros dirigentes que se han destacado. Yo estuve durante muchos años dirigiendo el INFAS, el INFOSCAR, el Instituto de Formación Social del Caribe, como también lo tuvo Gabriel del Río. Fernando Guante ocupó cargos internacionales. Por eso hemos hecho un aporte muy grande. Marisa Chireno, una dirigente sindical, ha estado dirigiendo organizaciones en Venezuela y Federación Latinoamericana. Quiere decir, la CAS ha hecho aportes muy importantes, primero, en la formación de cuadros militantes. Segundo, en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, tanto del campo como de la ciudad. Y ha sido la histórica organización sindical de los trabajadores dominicanos. Casi todos los dirigentes importantes de nuestro país pasaron por la CAS. Y tenemos personas que dirigieron otras organizaciones y se formaron en la CAS. Para poner ejemplo, el caso de Nelson Marmolejo, que dirigió la Central de Trabajadores Mayoritaria,
o de Francisco Antonio Santos, que dirigió la CGT, ambos formados en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Quiere decir, dentro del movimiento social de la República Dominicana, la CAS ocupa un lugar muy importante y al conmemorar 60 años de existencia, esperamos que en el futuro existan los cuadros necesarios, la renovación necesaria que deben tener las organizaciones de trabajadoras para adecuarse al momento actual y que estos 60 años que han sido de experiencias maravillosas para los trabajadores continúen siendo la organización que defienda los derechos y las libertades de los trabajadores frente a los gobiernos y a los empleadores. Felicito a la CAS en estos 60 años, en especial a su actual presidente Gabriel del Río, por la perseverancia y la constancia y la creencia en el movimiento sindical. Por lo tanto, me alegro de haber formado parte durante mucho tiempo de la CAS, ser actualmente miembro de su comité ejecutivo, honoris causa, con derecho a voz sin voto, porque la CAS ha sido una escuela de formación social para mí y para cientos o miles de dirigentes sociales dominicanos. Al conmemorar 60 años, el próximo 28 de enero de este año 2022, envío un afectuoso saludo a todos los militantes de las bases de las federaciones y del comité ejecutivo de la Confederación Autónoma de Sindical Clasista. Muchas gracias y muchos éxitos ahora y en el futuro para la CAS.